La corrección política existe, o más o menos. Y aunque suene como un anacronismo hablar de esto en pleno 2020, por aquel entonces, hace como 6 años cuando pasó de moda, yo no tenía ni canal de YouTube ni siquiera internet como para andar haciendo gala audiovisual de mis pajas mentales. Podemos llamarlo así, o marxismo cultural, o los zurdos nos quieren imponer qué tenemos que pensar. Elijas el título que quieras elegir. Creo que al final de este video vas a aprender algo. Sin más preámbulos, voy a proseguir con la mandación de mecha. Si bien este tema fue un poco con lo que inauguré este canal, y por si no viste ese video te lo voy a estar dejando por acá, en aquel tiempo hice hincapié en algunas cosas, pero sin embargo di por sentadas otras que creo que son igual de interesantes para analizar. La corrección política es aquello a lo que apelamos cuando alguien nos putea y nos trata de insensibles por decir un chiste antisemita demasiado cerca de una sinagoga. Tanto izquierda como derecha política tienen sus propias interpretaciones y definiciones de estas, pero para no ofender a los televidentes y a los 5 derechudos que todavía me miran, y los felicito, voy a acudir a la definición de nuestra queridísima Wikipedia. Ya aprendiste a los derechudos, boludo. No importa. Wikipedia. Ya se ofendieron. El término corrección política se utiliza para describir el lenguaje, las políticas o las medidas destinadas a evitar ofender o poner en desventaja a personas de grupos particulares de la sociedad. El término refiere a evitar el lenguaje o el comportamiento que puede verse como excluyente, marginador o insultante de grupos considerados desfavorecidos o discriminados, especialmente grupos definidos por género o etnia. El artículo continúa explicando la interpretación que tiene tanto la izquierda como la derecha de la corrección política, y creo que es muy importante analizarlo, ya que nos va a dar varios indicios sobre dónde estamos parados. Los conservadores dicen que este es un esfuerzo liberal para avanzar en la autovictimización y el multiculturalismo a través del lenguaje, la acción afirmativa y el cambio de la bibliografía obligatoria en algunas escuelas o universidades, por solo citarte el ejemplo más difundido. Para los progresistas esta es una herramienta a la cual acuden los conservadores para invisibilizar o restarle importancia a ciertos comportamientos sustancialmente discriminadores. Pero lo curioso de esto es que no es un término que nació con el internet, sino que es incluso casi tan viejo como la Unión Soviética misma. Pero no me voy a poner muy denso con estos datos históricos, y simple y llanamente para que lo entiendas, el término que hoy entendemos como corrección política nacería en los Estados Unidos en la década de los 70. Y para los años 90 ya era definida como la conocemos hoy en día, y su uso se extendía a lo largo y ancho de la nación del norte, formando parte incluso de un discurso presidencial por parte del señor Bush padre. La noción de corrección política ha encendido la controversia en todo el país, y aunque el movimiento surge el deseo loable de barrer los restos de racismo y el sexismo y el odio, reemplaza los viejos prejuicios por otros nuevos. A esta altura lo único que tenemos claro es que nadie, absolutamente nadie, tiene claro qué carajo es corrección política. Sin embargo, y visto desde afuera, podemos entenderla como un ente, real o imaginario, que nace de las acusaciones cruzadas entre izquierdas y derechas políticas. Y hoy mi trabajo es traer un poco de luz al asunto y discernirnos entre cuál de las dos definiciones es la más acertada, o traer una nueva de ser necesario. ¿Viste al youtuber que cree que viene a cambiar el mundo así de una? Es como que yo voy a traer la nueva definición de... Como dije antes, este problema existe en Estados Unidos muchísimo antes de que exista el internet mismo y de que tengas la posibilidad de entrar a Twitter y dejar tu comentario machista y que caiga una turba feminista para demostrarte qué tan cabeza de termo sos. Para la derecha, la corrección política es un problema, y un problema muy, pero muy serio. Para estos sectores, su libertad de expresión está en peligro.
donde tanto políticos como los medios de comunicación, instituciones académicas y un sector de la sociedad buscan avasallar con su libertad de poder decir lo que realmente quieren o piensan. Básicamente su derecho de poder expresarse libremente. Y antes de que me tilden de fascista por hacer comillas mientras que digo la frase derecho a poder expresarse libremente, me voy a remitir a las fuentes. Según la ONU, la libertad de expresión es el derecho fundamental que tienen las personas a decir, manifestar y difundir de manera libre lo que piensan sin por ello ser hostigados. Como tal, es una libertad civil y política relativa al ámbito de la vida pública y social. Sin embargo, esta definición también nos recuerda que, como tenemos este derecho, también tenemos una serie de responsabilidades y deberes, fundamentalmente para defender los derechos de tercero, el Estado, el orden público y la salud moral de la sociedad. Es decir, si utilizás esta libertad de expresión con fines propagandísticos para la guerra, o el odio, o la segregación racial o religiosa, o incluso incitás a la violencia o a cometer cierto tipo de acciones ilegales, ya no es tu libertad de expresión. Es decir, vos podés hacer uso de este derecho de expresarte como quieras, pero tu libertad de expresión deja de ser libertad de expresión y pasa a ser un discurso de odio. Y peor aún si nos escudriñamos con la libertad de expresión cuando ese discurso de odio avasalla contra los derechos o la realidad de alguien más. Y como te dije, no lo dije yo, lo dice la ONU. Y si ya querés conspirar en contra de la ONU, bueno, no me voy a meter con eso. Y el segundo conflicto que plantean los conservadores es la inserción de cierto tipo de valores de multiculturalismo dentro de la sociedad. Es decir, acatar valores distintos a los que la sociedad tradicionalmente ha respondido mediante la incorporación de nuevo material académico por solo volver a apelar a aquel ejemplo tan difundido. El problema de este planteo es que recae en la imposición dogmática de que ciertos valores estén ahí y deben continuar ahí porque siempre estuvieron ahí y simplemente porque sí. Y esto también nace de aquel sesgo que tienen algunas sociedades, principalmente del primer mundo y donde abunda más este tipo de ideologías, donde, por ejemplo, todo país que esté más allá de México son más países mexicanos, en donde se insiste que los cimientos de esta sociedad yacen sobre cierto tipo de valores y que la imposición de unos valores distintos a estos harían que la sociedad se vaya al... Aunque probemos reiteradas veces que ignorándolos, el mundo siguió su marcha. Llámese matrimonio igualitario, divorcio o voto femenino. 3 reformas que probaron traer más soluciones que problemas y que incluso ciertos grupos conservadores se opusieron en su momento. Y algunos todavía se oponen. En fin, y para ir redondeando este punto, a veces podemos pensar lo que querramos, pero eso no quiere decir que tengamos razón. Corrección no existe, coraje. Por el otro lado tenemos a la izquierda, quien tampoco reconoce a la corrección política como algo bueno, o incluso ni siquiera reconoce su existencia. El progresismo entiende el término de corrección política como una herramienta utilizada por los conservadores a la hora de justificar pensamientos discriminatorios, y que, según su perspectiva, entienden este concepto como una deconstrucción necesaria y no más que un virus del lenguaje. Además, y de la misma forma que hacen los conservadores, se entienden a sí mismos como los desfavorecidos y quienes cuyos derechos están siendo avasallados. Y los sectores conservadores y poderosos, y utilizando su propio tipo de corrección política, suprimen cualquier tipo de crítica. El primer comentario que voy a hacer sobre esta parte se responde solo en un principio con lo que dije en el punto anterior. Si entendemos que nuestra libertad de expresión se termina cuando avasallamos las libertades y los derechos de terceros y interpretamos también a la corrección política como un juez que define entre qué se puede decir y qué no, efectivamente la corrección política es una herramienta discursiva de los conservadores para excusar su intolerancia. Pero también considero errado decir que la corrección política, aunque sea por definición, no existe. Lo que los conservadores llaman corrección política es aquella presión social que sienten al contrastar sus valores tradicionales
contra la realidad en la que ellos creyeron estar viviendo. Pero la brecha que existe entre esto y creer que existe un marxismo cultural es casi tan ridículo como no admitir que el conservadurismo está atravesando una crisis, aunque sea solo dentro de sus cabezas. El tercer punto para debatir es esta interpretación de la izquierda que dice que la derecha la utiliza como excusa para justificar sus comentarios excluyentes. Considero acertada esta afirmación y te voy a explicar por qué. Esta revolución cultural, y si podemos llamar revolución cultural a la misma puja histórica que existió entre el progresismo y el conservadurismo desde que tenemos uso de conciencia en la humanidad, podemos entender una lucha entre el conservador imponiendo un dogma y un progresista exigiendo una necesidad de cambio. Pero el problema radica en cómo el conservador interpreta esta lucha. Para esto, entendamos al matrimonio igualitario y legal como una lucha de tira y afloja o un juego de la soga. El conservador apela a que las cosas están bien como están, que no deben cambiarse, pero sin embargo existe una pareja homosexual que no puede casarse. La soga de este juego tiene 10 metros y en este momento 9 se encuentran del lado del conservador. Y te estarás preguntando por qué no 10 en vez de 9. Bueno, porque de ambos lados tienen el derecho a casarse, aunque unos no lo pueden hacer con las personas que realmente aman. La derecha dice que por cuestiones tradicionales las cosas están bien así, que no tenemos una necesidad de cambio, pero viene la izquierda y dice: no, acá hay alguien que no tiene un derecho y está en una condición inferior a aquellos que sí gozamos de este derecho. El matrimonio igualitario se legaliza y ahora la puja pasa a estar en un 50 y 50, 5 metros del lado del conservador y 5 metros del lado del progresista. Pero lo importante de este análisis es cómo el conservador interpreta esta puja. En teoría, perdió 4 metros y el progresista ganó 4 metros, aunque ahora estén en igualdad de condiciones. Ahora planteemos este juego de la soga como una interpretación histórica y todos aquellos cambios a los cuales el conservadurismo se opone, y que la legalización del matrimonio igualitario simplemente representa 5 metros en una soga de 100 y que está a 75 metros del lado del conservador. Flasheé, planteé el mejor ejemplo del universo. El siguiente punto es bastante similar y si te bastó con el ejemplo de la soga, lo vas a entender. Pero lamentablemente en todas las sociedades existe algo que se llama sesgo cognitivo y me veo en la obligación de tener que responder todas las preguntas. La izquierda se comprende a sí misma como los desfavorecidos y quienes sus derechos están siendo avasallados. El problema es que la derecha se percibe a sí misma de la misma manera. Lamentablemente, para algunos, estos ejemplos tienen que ser contrastados con el pasado, debido a que tenemos que dejar abierta la posibilidad de necesitar nuevos cambios en el futuro. Por esa misma razón, nunca vamos a terminar de entender en qué punto del juego de la soga estamos. El único antecedente que tenemos es el de la derecha negándole el voto a las mujeres, pero esos conservadores estaban equivocados. Luego tenemos al de los conservadores negándole el derecho al divorcio a aquellas parejas que quieran divorciarse, pero esos conservadores estaban equivocados. Y por último tenemos a los conservadores negándole el derecho al matrimonio igualitario a aquellas parejas homosexuales que quieran contraer matrimonio, pero esos conservadores también estaban equivocados. E incluso podría citarte el caso de Argentina con el aborto en este mismo momento. ¿Acaso estaremos frente a unos nuevos conservadores que dentro de 30 años también van a estar equivocados? Si antes estábamos en desigualdad, yo te brindé un derecho y ahora estamos en igualdad, ¿por qué no seguimos en igualdad dentro de 30 años? Este planteo únicamente es válido en la cabeza de los conservadores, ya que ellos entienden que cada vez que se brinda un derecho, la soga vuelve a estar exactamente a la mitad. Y ante un nuevo cambio de paradigma, siempre van a sentir que están perdiendo terreno, aunque tengan toda la historia humana de soga por detrás. Y con esto último voy a ser breve. La puja entre el progresismo y el conservadurismo, aunque hayan tenido otro nombre, siempre existió.
donde uno ocupa el papel de la resistencia y avanza por sobre los centros desde donde el poder se ejerce, pero nunca ninguno de los dos obtiene un resultado absoluto. Uno avanza por sobre el otro hasta que el otro se restaura. Pasó en la Edad Media con el miedo al poder de Dios, hasta que los ideales ilustrados de una vez por todas le quitarían el trono al clero. La ahora conocida como derecha se dispersaría hasta la aparición de un nuevo enemigo en común: el comunismo. El conservadurismo se restaura hasta la caída de la Unión Soviética, en donde equivocamente piensan que la resistencia ya se dispersa. Pero lo que no sabían era que, aunque los comunistas podían ser progresistas, no todos los progresistas eran comunistas. Por lo que 20 años después, y a falta de un nuevo fantasma, el poder del conservadurismo iría vaciándose de manera sistemática en todas las instituciones. El cambio es inminente y la única que le queda al conservador es entorpecer dichos cambios hasta que el progresismo se imponga y pierda su fuerza de empuje. Pero, como dije antes, es difícil saber en qué punto del juego de la soga estamos, por lo que no te sorprenda que de acá a un par de años volvamos a tener una restauración conservadora. ¿La corrección política existe? Sí, pero eso tampoco responde nada. Si tengo que darle la razón más a uno que otro, personalmente me decantaría por la definición de la izquierda debido a aquellos tonos conspiranoicos que la derecha poco a poco iría adaptando solamente por el hecho de negar su innegable marginalidad. Hoy, el progresismo está ganando la puja, y aunque Disney no haga otra cosa que presentar una versión acartonada y de utilería del progresismo, uno de los centros de poder mediáticos más grandes del mundo está mostrando una clara, aunque atrasada, disposición al cambio. El marxismo cultural que los conservadores ven en los medios de comunicación no es otra cosa que la punta del iceberg, y eso es lo que lo hace una conspiración. El progresismo hoy tiene cada vez más fuerza, y no por movimientos políticos o algún tipo de derivados, sino que el capitalismo ilustrado empezó a entender de qué va todo este rollo. Pero por el otro lado, el conservadurismo niega aquel poder institucionalizado que todavía tiene, razón por las cuales todavía tenemos un canadiense que le da consejo a los jóvenes, le vende un libro y les dice que tenemos que restaurar los sistemas jerárquicos debido a que somos primos de las langostas y las langostas se separan jerárquicamente entre artrópodos oligarcas y artrópodos proletarios. En fin, la existencia de la corrección política, sea cual sea su interpretación, a esta altura es irrelevante.